¿sí? Incluso si es normal. Gracias, profe. No, de nada. Profe, también sobre, perdón, No, dale, dale. gracias, sobre patrón intersticial, el patrón nodular, ¿es característico de tuberculosis? ¿De alguna otra Es característico de tuberculosis, sarcoidosis, cualquier enfermedad que provoque un proceso inflamatorio crónico con formación de granulomas. El más importante, porque tenemos una población empobrecida y que cada vez va a estar más empobrecida, es el de la tuberculosis. Sí, usted puede largarse a hablar 2 horas de sarcoidosis, por ejemplo. Si no sabe la tuberculosis, y estamos haciendo agua. Si Bien. usted sabe tuberculosis, o por lo menos recuerda que la causa más importante es la tuberculosis, y está acertando para la mayoría de sus pacientes. Entonces, Bien. si bien las dos cosas son correctas, hay una que es más frecuente y lo que la hace más importante. Pero sí, señorita, la tuberculosis miliar es el ejemplo perfecto de un patrón nodular. Bien. ¿Y de vidrio esmerilado? Vidrio esmerilado, bien. El vidrio esmerilado es especial, que si bien empieza siendo un compromiso del intersticio, no se circunscribe solamente al intersticio y se está empezando a extender al espacio aéreo. Entonces es una suerte de situación intermedia. Bien. ¿A dónde la podemos encontrar? Y en cualquier proceso patológico que usted pueda pensar que empieza a comprometer el espacio aéreo. Por ejemplo, edema de pulmón. Por ejemplo, COVID. Y nosotros le dimos más bolilla al COVID porque el COVID nos encerró a todos 2 años. ¿Sí? Bien. Pero como causales, cualquier enfermedad que pasó del intersticio y empezó a comprometer el espacio aéreo puede producir un patrón en vidrio esmerilado. Si usted me Genial. dice un proceso infeccioso, una neumonitis, sí, perfectamente podría. Una neumonía atípica también podría. Una neumonía lobar cuando está recién empezando con su fase congestiva también podría. Y el COVID y el edema. Entonces es inespecífico. Bueno, como les decía, es una situación intermedia entre la patología intersticial pura y la patología del espacio aéreo pura. Es una suerte de mixto entre los dos. Bien, gracias. No, nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de carácter puramente teórico que no verse sobre una imagen? Profe, yo justo una de las imágenes que le envié es sobre sobre lo que acaba de decir, si por ejemplo, porque vi que en EPOC hay algunas imágenes que no sé si se pueden confundir con patrón intersticial en algunas zonas, Bien, algunas tomografías. bien. Sí, Sería como ahora ese empezamos caso. con esas entonces. Arrancamos con esas ahora. Bien. Profe, y una pregunta para saber si sí o si no. Resonancia magnética, digamos, las secuencias especiales como FLAIR o la restricción, ¿se pueden usar no solo en el sistema nervioso central, sino que también en abdomen? La difusión, no hay secuencia restricción, hay secuencia difusión, que es la que se describe diciendo tal lesión o tal zona produce restricción. Restricción es el término descriptivo que encuentra en el informe, ¿sí? Pero la secuencia se llama difusión. Sí, se puede usar en cualquier región corporal. La mayor utilidad que tiene la difusión es para buscar patología tumoral. La mayor es esa. ¿Sirve para otras cosas? Sí, sirve para otras también.
Pero se puede usar, por ejemplo, como usted planteó en el abdomen, para tumores del hígado, para tumores del vaso, del retroperitoneo, para tumores de la pelvis, de la próstata, por ejemplo. Se puede usar en muchas regiones corporales. Nosotros la comentamos en cerebro, pero se puede usar para todas las regiones corporales. Doc, Perfecto. justamente que dijo lo de los tumores en cerebro, yo tendré que aplicar gadolinio y ver si cambia de color, o ya pasa de, por ejemplo, un T1 negro pasa a blanco. Así sería la forma de darme cuenta. Claro, porque el tumor en definitiva es un tejido vivo, tiene un intersticio vascular. Cuando recibe vasos que tienen, cuando mejor dicho, los vasos que lo irrigan llevan contraste, el contraste difunde hacia el intersticio y por eso el tumor realza. Entonces por eso se ve más blanco. Sí, la forma de darse cuenta es que el tumor en el sistema nervioso central es una lesión realzante. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí les estoy compartiendo una pantalla. Señorita Lourdes, la está viendo, ¿verdad? No, no lo veo. No sé si solo no me aparece a mí. No, no se ve. A ver, a ver, a ver, a ver. Aguanten un poquitito. Bueno, a ver ahora. ¿Ahora? Sí, ahí está. Sí, ahí Bien. sí. Bueno, señorita, usted que se había tomado la molestia de mandar las imágenes previamente. Esta era quizás una de las que le producía mayor dilema, ¿verdad? Sí, porque eso señalaba que era EPOC y se ven las regiones más Bien, hipodensas, pero bueno, perfecto, también se ve perfecto, una perfecto, intersticial. bien. Bueno, su apreciación es correcta, porque Ah, esta parte del pulmón derecho, todo lo que corresponde al lóbulo inferior, lo vemos más denso, lo vemos más blanco. Entonces acá hay un fenómeno de vidrio esmerilado. Casi todo este pulmón también hay un fenómeno de vidrio esmerilado. Acá hay un problema intersticial. Sí. ¿Por qué rescatamos esta imagen y las mandamos con la parte de EPOC? Por esto. ¿Sí? mm, Hay lesiones acá redondeadas, muy juntas. Esa es la disposición que tienen las imágenes cuando forman cuando son racimos de bronquiectasias, ¿sí? bien, Habíamos nombrado las causas de EPOC eran la bronquitis crónica, el asma, el enfisema y las bronquiectasias. Bueno, las bronquiectasias en corte axial se ven así, racimos de burbujas, todas bien cercas del bronquio central, digamos, del bronquio lobar. A diferencia del, por ejemplo, el panal de abejas de la fibrosis que se dispone periféricamente o que puede progresar desde la periferia hacia el centro, pero siempre comenzando en la periferia. ¿Sí? bien. Me lo confundía con ese. Y confunde es que hay tanto intersticio, sí, es verdad lo que usted señala. El 95% de lo que se ve acá es intersticio. Usted lo está viendo bien, no lo está pensando mal para nada. Bueno, por esos caprichos de la cuestión didáctica, esta placa la rescatamos solamente por este pedazo de acá, ¿sí? Pero Bien, sí, lo que usted había, el bosque acá es intersticio. Queríamos señalar el yuyito nada más, ¿sí? Las 3 o 4 bronquiectasias que hay, pero el bosque es intersticio, así que su apreciación fue correcta. bien, bien, buenísimo. Bueno, avanzamos otro.
Bueno, estamos viendo lo mismo, o mejor dicho, seguimos hablando del mismo tema de EPOC, ¿sí? En donde vemos una zona central que está un poco más blanca, está un poco más densa, ¿sí? Bueno, vamos a quedar con todo el otro puntillado más oscuro, muy, muy irregular, ¿sí? Que se ve hipodenso. ¿Por qué? Porque toda esta zona hipodensa son pequeños parches en donde el pulmón ha perdido material. Acá está comenzando el proceso de enfisema, ¿sí? Bien. Y vemos que es una cuestión combinada, no es puramente centrolobulillar, no es puramente paraseptal, ¿sí? Sino que podríamos pensar que se afecta todo el lobulillo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué le hemos querido decir con esto? Y que a veces se puede presentar el enfisema, el problema de la POC, ¿sí? Y me van a decir, che, pero esta zona más densa, más blanca, y la verdad que parece un vidrio esmerilado. Y les tenemos que decir, efectivamente, sí, hay un vidrio esmerilado. ¿Sí? Un paciente puede tener dos problemas en simultáneo, ¿sí? Bueno, es una radiografía difícil, ¿sí? Es una tomografía, mejor dicho, difícil, ¿sí? Pero bueno, vean que hay una diferencia entre una cosa que nos hace disminuir la densidad, que hace que el pulmón se ponga más negro, y otra que hace que aumente la densidad, que hace que el pulmón lo veamos más blanco. ¿Mm? Bien. Profe, ¿y un patrón Sí. intersticial quístico lo podría ser también? Intersticial quístico. Si usted me dice, por ejemplo, acá en estos que tienen los bordes como más marcados, y bueno, podría ser. Me gustaría que fuesen más periféricos, como para pensar de que puede ser una respuesta fibrótica que muchas veces acompaña a la EPOC. Pero me gustaría verle más identidad a lo quístico para pensar eso, ¿sí? ¿Existe el patrón intersticial quístico? Sí, existe. Pero ya pasaría a ser, le diría, territorio del especialista. Bien. Entonces los patrones intersticiales habría que saber bien el reticular, el Reticular, nodular. un par de diagnósticos diferenciales. Nodulillar, un par de diagnósticos diferenciales. Retículo nodulillar, el combinado, un par de diagnósticos diferenciales. Y el vidrio esmerilado, un par de diagnósticos diferenciales. Bien. Bueno, avanzamos otra. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una tomografía de abdomen, corte axial. El paciente tiene contraste oral y contraste endovenoso. ¿Por qué me doy cuenta que tiene contraste oral? O asas de intestino que están blancas por adentro. Significa que el paciente ha tomado yodo o bario. Acá veo otra asa de intestino que está blanca por adentro. Acá veo un segmento del colon que tiene esto blanco por adentro. Y acá veo otro segmento del colon que también tiene la luz blanca. Entonces, el paciente ha tomado algo por boca y eso ha ido progresando por todo el tubo digestivo, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado y grueso. Y ha llegado por lo menos al colon descendente. ¿Habrá llegado hasta el recto? Y no lo sé, no tengo toda la imagen del recto. Lo más distal que veo es esto, el colon descendente, el colon izquierdo. Así que el derecho lo tuvo que recorrer todo y el transverso también. ¿Y a dónde está el problema acá? El problema está en el colon derecho, ¿sí? Fíjense, vamos a prestarle atención acá al colon izquierdo y vamos a mirar las paredes, casi imperceptibles.
Si quisiésemos medir, podríamos decir que esto mide 1 o 2 milímetros. Y nada más. ¿Sí? Vamos ahora al colon derecho y acá la pared la veo. La veo irregular. Y acá la veo con mucha identidad. La veo gruesa, ¿sí? Veo que este espesor es aproximadamente igual a este, pero acá se dibuja algo como si fuese un mamelón, algo que sale desde la pared hacia la luz, o sea, una formación de crecimiento exofítico, vegetante, si le quisiesen decir. Entonces, ahí estoy frente a una zona que por lo menos, tiene una lesión polipoidea. Por lo menos. Pero, como están gruesas y irregulares las dos paredes, yo tengo que pensar que esto, aparte de un componente polipoideo, tiene un componente infiltrante que está dando toda la vuelta. Afecta a esta pared de acá y esta de acá. O sea, cruzó. ¿Sí? ¿Cuándo cruza una lesión? Cuando da toda la vuelta, cuando afecta la circunferencia en ese segmento. Entonces, acá lo que tengo es una imagen que ofrece un defecto de relleno, ¿sí? A expensas de una pared gruesa, asimétrica, que está en dónde. Y estamos en el colon derecho. ¿En qué parte? Al lado del hígado. ¿Y qué parte del colon está al lado del hígado? Y el ángulo hepático. Entonces, yo esto lo puedo interpretar como una zona de estenosis, probablemente un cáncer, en la zona del ángulo hepático del colon. ¿Y hay algo más? Sí, hay algo más. Fíjense, esto que estoy señalando acá es la densidad de la grasa del peritoneo. ¿Sí? Fíjense, un gris oscuro, casi negro. Esto que estoy señalando acá, ahí eso finito es la piel. ¿Todos ven el mouse? Sí. Bien. Esto que está acá, esta franja gris, es el músculo. Y esta franja gris oscura que estoy señalando acá es la grasa abajo de la piel. Ahí. Eso. El peritoneo debería tener esa misma tonalidad, ese mismo gris. Porque el peritoneo en definitiva es grasa. Adentro un epitelio muy finito, pero es grasa. ¿Sí? Y toda la grasa acá, toda, la estoy viendo más blanca. O sea, a esta grasa le está pasando algo. ¿Sí? Está aumentada de densidad. Y eso me puede expresar dos fenómenos. Uno, que tenga solamente edema. Bien, ¿por qué puede ocurrir edema? Porque el tumor obstruye linfáticos, entonces tengo un edema por congestión linfática. O dos, ¿por qué se puede poner denso el peritoneo en un contexto de edema? Porque el paciente está haciendo un compromiso inflamatorio agudo, por ejemplo, una peritonitis. ¿Sí? Eso sí quiero pensar que ese peritoneo denso es edema. Y la otra es que yo pueda pensar que directamente esa zona de peritoneo denso ya tiene tumor. ¿Sí? Ya tiene una infiltración carcinomatosa. Que ahí ya hay microfocos metastásicos. ¿Sí? Eso se llama carcinomatosis peritoneal. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, ese peritoneo blanco indica acá hay enfermedad del peritoneo. Esto no es solamente del intestino. Esto es enfermedad del peritoneo también. Como está tan generalizado, yo tengo derecho a pensar. Está tan generalizado y aparte, ¿ven todas estas pelotas? ¿Qué cosas puedo encontrar adentro del peritoneo? Y puedo encontrar los órganos que ese peritoneo contiene. Puedo encontrar vasos sanguíneos. Puedo encontrar grasa. Y puedo encontrar ganglios linfáticos. No hay otra opción. ¿Sí? Bueno.
Fíjense el tamaño de las asas de intestino. Y aparte, las asas de intestino, como tienen contraste, se ponen blancas. Esto no es tan grande como una asa de intestino y no se pone blanca. Entonces, esto que está formando una pelota, esa de acá, 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 esa de acá y esa de acá, son ganglios patológicos, ¿sí? Entonces, el paciente, aparte de tener un peritoneo denso, tiene ganglios en el centro de ese peritoneo denso, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo se interpreta esto en definitiva? Como una lesión estenosante en el colon derecho, probablemente en el ángulo hepático o pegado a él, y que aparte tiene extensión o compromiso del peritoneo, ya sea por edema o por infiltración carcinomatosa, pero compromiso del peritoneo al fin, ¿sí? Esto, si pensásemos en estadificación TNM, sería un T3, ¿sí? Una cuestión ya avanzada. Bueno, ¿se entendió esa lámina? Sí, Sí, profesor. gracias, profe. Bueno. Bien. ¿Cuándo mandamos esto? Cuando hablamos del derrame pleural, ¿sí? ¿Por qué? Habíamos dicho que el derrame pleural, tanto en placas como en radiografía, formaba un signo típico que ¿cuál era? El menisco. Una imagen densa en la tomografía, radioopaca en la radiografía, que tenía un límite superior que era neto, y ese neto era cóncavo hacia arriba, y ascendía por la periferia, como si fuese una rampa. Ese signo de rampa ascendente se llama menisco. Ese es el signo del menisco del derrame. O línea de Damoiseau. El borde más arriba de ese menisco se llama línea de Damoiseau-Ellis. ¿Sí? Damoiseau. Bien, pero eso ocurría en una circunstancia específica. ¿Cuál era? El tórax virgen. El tórax que antes no había tenido ninguna cirugía, ni ningún proceso infeccioso que pueda dejar secuelas adherentes, ni ningún tipo de terapia radiante, ni que haya tenido ningún tipo de tumor, ¿sí? Una cavidad pleural, un tórax nuevo como el de cualquiera de nosotros, si le ponemos derrame, va a hacer ese efecto. El líquido se va a ir a la región de clive y como las pleuras, la cavidad pleural está al vacío, está a presión negativa, el líquido asciende por capilaridad, por la periferia y forma ese menisco. Bien, ahora, supongamos, el paciente tuvo una cirugía antes. Lo operaron, por lo que sea, no necesariamente tumoral. Lo operaron, abrieron el tórax, tocaron, manosearon. A veces tuvieron que hacer un tratamiento de que las pleuras queden adheridas para que ese paciente no vuelva a hacer derrames importantes o no vuelva a hacer neumotórax importantes. Y fíjense la palabra. El tratamiento consistió en generar adherencias, donde las pleuras estaban adosadas, pero separadas, que permitían que se deslicen, ahora quedan pegadas en un punto. Ese punto está fibrosamente pegado, cicatrizado, está así para siempre, ¿sí? La única forma de separar eso es con otra cirugía. Pegadas. Cuando nosotros tenemos esa pegatina en diferentes lugares, la pleura empieza a tener una suerte de cavidades o grupos de cavidades en la periferia, entre un pegote y otro, ¿sí? Y ahí fíjense la forma que está quedando entre una mano y la otra. Una suerte de cavidad casi fusiforme. Bueno, acá tenemos una suerte de cavidad casi fusiforme. En este caso tiene forma de lente biconvexa. Acá tenemos otra. ¿Sí? Acá tenemos otra. Bueno, lo que estamos viendo acá entonces es un gran derrame pleural cavicado. Esto es líquido de derrame, esto es líquido de derrame, esto es líquido de derrame y esto es líquido de derrame. Todo con múltiples adherencias, ¿sí? Y por eso queda una cavidad, otra cavidad, otra cavidad, otra cavidad. Y si se quiere, seguramente acá haya otra cavidad. Pero en este plano de corte nos ha quedado afuera.
¿Mm? Eso es lo que estamos viendo ahí, un derrame politabicado. Entonces, ¿cómo se describe eso? Y bueno, tenemos una imagen hipodensa. Si pudiésemos medir con herramientas de unidades Hounsfield, esto tendría las mismas unidades Hounsfield que el agua, sería entre 0 y 20, ¿sí? Que se disponen periféricamente, ¿sí? Contactando con la pleura parietal, ¿sí? Y separadas unas de otras por tabiques gruesos, densos, ¿sí? Bueno, eso configura un derrame tabicado. En este caso en particular, en la siguiente lámina de la clase se veía que este paciente tenía un tumor pulmonar, ¿sí? El de este paciente era neoplásico. Pero más allá de que se veía el tumor, una infección, secuela de terapia radiante, secuela de una operación previa. Supongamos que el paciente antes había tenido, no sé, una neumonía con derrame. Hizo un derrame muy importante. Le drenan el derrame, le mejoran la función respiratoria y al paciente lo dejan y luego a su evolución natural y vuelve a hacer derrame y lo vuelven a drenar y lo dejan de nuevo. Se va a la casa y vuelve dentro de un par de semanas con el mismo derrame y dicen, che, pará, este paciente está haciendo derrames a repetición. No podemos estar toda la vida internándolo y drenándole derrames. ¿Qué hacemos? Y bueno, hagamos ese tratamiento de adherencia de las pleuras. ¿Cómo se llama eso? Pleurodesis. Lo que hacen a la pleura, abrían el tórax, se metían adentro de la cavidad pleural, la humedecen con algunos antibióticos, o antes lo hacían con talco, y lo ponen así. Y esa pleura se quedaba pegada para siempre. Y ahora van a decir, bueno, pero esa pleura perdía movilidad, y esa zona del pulmón pegada a esa pleura perdía parte de su capacidad de distenderse, de insuflarse, y después de desinsuflarse. Sí, es verdad. Pero en el global no perdía tanto esa capacidad de distensión y retracción elástica en comparación con lo que sí perdía de función respiratoria cuando se llenaba el tórax de líquido. Bueno, entonces, a un paciente con derrames a repetición, con procesos infecciosos, con antecedentes de cirugía, con antecedentes de tumor, terapia radiante, en cualquiera de todas esas situaciones le puede aparecer esto que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces tenemos un derrame tabicado. ¿Se entendió? Profe, ¿puede ser que la adherencia también se haga en los neumotórax? También, cualquier causa, cualquiera. Pasa que implica, no por la separación en sí, implica que después hubo un fenómeno inflamatorio, o por lo menos de irritación de las pleuras, que haga que se sellen entre ellas, ¿sí? Pero con cualquier ocupación del espacio pleural, eso puede ocurrir. Profe, ¿podría volver a marcar dónde está el menisco? Porque la verdad que no lo... Y no, acá no se ve el menisco justamente porque está tabicado. El Ah, menisco aparece en un tórax libre, virgen, es lo primero que le dije al principio, en un tórax nuevo. En el tórax que no está nuevo, que tenés las cavidades, se forman estos compartimientos. ok. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, avanzamos a otro. Bien, lámina también de la clase de cáncer colorectal. Y si le prestan atención, el fenómeno que estamos viendo es casi idéntico a este que teníamos acá. Acá el problema estaba en el ángulo hepático del colon, o pegado al ángulo hepático del colon. Vamos al otro. ¿A dónde está el problema? En el colon sigmoides. Vamos a comparar. Miren, esto es un asa de intestino. Podemos pensar que es delgado. Bueno, vamos a compararla con una de intestino grueso. Y esta, que tiene mucho gas y materia fecal, esto es intestino grueso. ¿Cuánto mide la pared? Y acá
Si pudiésemos medir con una regla, mide ¿cuánto? 1 milímetro. ¿Cuánto mide acá? 2 milímetros. 3. ¿Y ahora cuánto mide acá? ¿Y cuánto mide acá? Lo que estamos viendo entonces es un engrosamiento. Es irregular porque la superficie que ofrece hacia la luz no es lisa y es circunferencial de toda la pared del sigmoide. Circunferencial porque si lo vemos en una y en la pared de enfrente, significa que el engrosamiento da la vuelta. ¿Sí? Bien. Y aparte, ese engrosamiento circunferencial se acompaña del mismo fenómeno que habíamos nombrado recién más arriba. ¿Que cuál era? Y esa causa de engrosamiento se está extendiendo a lo que hay alrededor del intestino. ¿Y qué es eso? El peritoneo. Entonces, la grasa que está alrededor, yo la estoy viendo blanca y aparece una pelota por ahí, chiquitita, pero una pelota al fin, otra por acá, si se quiere, ¿sí? Podríamos pensar que quizás acá haya otras también. ¿Quién sabe si esto sea otra? Igual me parece que no, esto probablemente sean venas ilíacas, pero olvidémonos de esa que es grande. Estas acá sí están sobrando. Perfectamente pueden ser ganglios. Esto también tiene mucha pinta de ser un ganglio linfático. Entonces tenemos un engrosamiento irregular circunferencial del colon sigmoides con aumento de la densidad del peritoneo que lo rodea. Puedo prometer que esto, lo puedo prometer que es un tumor y con la imagen sola no. Tengo que pensarlo, tengo que sospecharlo por un momento. ¿Qué le pasa a un paciente así con esto? Y bueno, hay que someterlo al estudio de confirmación. ¿Y cuál es el estudio de confirmación? Ya todos ustedes lo saben. ¿Cuál es? Una biopsia, colonoscopia. Endoscopía con toma de biopsia. Sí, señor. El estudio de confirmación siempre es ese, ¿sí? La imagen es sugerente, a veces muy sugerente, a veces casi cantado, ¿m? Pero la confirmación de decir, señor, usted tiene cáncer, requiere una biopsia, si no es un acto muy irresponsable, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Las circunferencias que están más hiperdensas, digamos, las tres que están en fila, tanto como las que están a los costados de la pelvis, esto, puede esto ser y que, esto. claro, puede ser que el paciente haya tomado contraste endovenoso o algo así, o porque se ve. Epa, esto es contraste oral y esto seguramente sea contraste endovenoso. Entonces, no es que lo ha tomado, como dijo, se lo han administrado, sí, le han inyectado un jeringazo de yodo, sí, sí, y esto, arteria ilíaca de un lado, ilíaca del otro, y esta vaya a saber uno cuál es, pero sí, sí, también es un elemento vascular. Estamos obligados a pensar que este paciente tiene contraste endovenoso, señor, así que muy buena su observación. Perfecto, gracias, profe. Muy bien. Me dice que has entendido, o más o menos le has agarrado la maña de cómo hacer para mirar a ver si el estudio tiene contraste endovenoso o no. Muy bien. Y acá es difícil porque acá no tenemos la aorta. Quizá donde está la aorta, sí es fácil darse cuenta, pero donde no está, a muchos médicos les cuesta. Así que bien, bien si te has hecho vos ese ejercicio de saber buscar dónde podés ver un pedículo vascular a ver si encontrás contraste endovenoso. Perfecto, gracias, profe. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda con respecto a estas láminas? Bueno, volvemos a la sala general entonces. Si alguien rescató sus láminas con las cuales tenía dudas, retomamos con ese. Si alguien me queda alguna duda así para plantear coloquialmente, sienta toda la confianza de hacerlo ahora. Ustedes dirán. Una pregunta rápida, que no sé si lo tengo anotado bien. ¿El yodo o sea,
se administraba, digamos, para tomarlo cuando no había riesgo de perforación gastrointestinal. Al revés. Al revés, el bario era. Es el mejor cuando sospechamos que el paciente tiene una perforación. Es el mejor. ¿Por qué? Porque si el yodo pasa al peritoneo, por ejemplo, o al mediastino, no pasa nada. El cuerpo lo va a absorber y lo va a eliminar por los riñones. Ese paciente no se va a morir de una peritonitis, ¿sí? Si ese paciente tiene una perforación, le damos bario, ese quizás sí se muera de una peritonitis que le hemos provocado nosotros. Entonces, cuando hay perforación, le damos yodo. Cuando hay riesgo de aspiración, le damos bario. Bien, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Ustedes Yo tengo dirán, otra duda. ¿alguien ha rescatado? En la ecografía de páncreas, Sí. sé que el páncreas se ve hipoecogénico, pero si existía algún otro como signo para guiarnos de que estamos viendo páncreas. Bueno, vamos a eso. ¿Dónde está? Acá. Bueno, voy a compartirles una pantalla. Bueno, acá les estoy presentando una ventana, una ecografía que hice hace un par de años atrás, ahí en el hospital de Maipú, donde el doctor Esbriguillo les dio su trabajo práctico. Y el páncreas se ve como una herradura ecogénica, blanca, en el adulto. ¿Sí? Herradura ecogénica. ¿Sí? ¿Siempre va a ser blanco así como acá? No. Hay dos situaciones en las cuales el páncreas normal puede ser hipoecogénico, como planteó la señorita. En el niño y en un paciente adulto que es muy delgado. ¿Sí? Muy delgado. En el paciente promedio, en el anciano y en el obeso, el páncreas se presenta así. Blanco. Y esta cosa negra que está apareciendo atrás, acá lo vemos, no lo vemos negro, acá lo vemos gris porque en la pantalla tuve que jugar mucho con el brillo. Creo que tengo otra imagen, acá se ve un poco mejor. Fíjense, páncreas, todo esto que viene acá, todo eso es páncreas, páncreas, páncreas. Acá esta es la zona del cuello, la zona de la cabeza, la zona del cuerpo y para allá arrancaría la cola. Y esto negro que se presenta atrás del páncreas, paralelo al páncreas, es el eje venoso espleno-mesentérico o directamente vena esplénica, ¿sí? Páncreas y abajo en la pantalla, vena esplénica. Páncreas y abajo, vena esplénica. Entonces, el páncreas es, en general, blanco, ¿sí? Salvo en el niño o en alguien muy, muy, muy delgado, es blanco. Bueno, y en tomografía, yo me posiciono. Fíjense, más o menos a la altura de la vesícula, ni mucho más arriba ni mucho más abajo, ¿sí? Tengo que tener algo de los dos riñones y siempre por adelante de la aorta. Esto es la vértebra, adelante de la vértebra está la aorta, siempre adelante, ¿sí? Y esto que cruza de un lado a otro es el páncreas y por atrás del páncreas viene pegadita ahí la
vena esplénica, el eje espleno-mesentérico. Igual en tomografía sin contraste, decirles, señáleme milimétricamente a dónde es la vena esplénica y a dónde es páncreas. No, eso no se lo vamos a hacer. Sí que sepan ubicarlo. Y el páncreas está acá. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Algún otro que tenga algún interrogante? Profe, yo con lo que son las ecografías no me queda claro cómo son los refuerzos acústicos. Sí, la sombra acústica sí, pero el refuerzo acústico no lo ubico. No sé si tiene alguna imagen como para que me quede claro. Bien. A ver. Ahí encontré una. Bueno, el refuerzo acústico es todo este cono que aparece más blanco atrás de lo que corresponde al área que ocupa el quiste. El quiste es todo esto, esta cosa anecoica, negra. Los ultrasonidos vienen desde acá. Vienen así, vienen así, vienen así, vienen asá. ¿Sí? Los que atravesaron el quiste no perdieron nada de energía, de su energía mecánica, porque el sonido es el mejor medio para la transmisión justamente de la vibración mecánica. Y cuando se encuentran de nuevo con un tejido sólido, devuelven un eco que se ve más blanco que todos los otros ecos que se producen a su misma altura. Si el quiste llegase acá, los ecos de esta pared del quiste se verían más blancos que este tejido normal que estamos viendo a los lados. Bueno, el quiste está llegando hasta este lugar. Entonces, todos los ecos que empiezan a ser devueltos después de que terminó el quiste, toda esa zona blanca constituye lo que se llama refuerzo acústico posterior. Ese artefacto, el de refuerzo acústico y el de sombra acústica, son los únicos dos artefactos que les vamos a exigir conocer de ecografía. ¿Sí? Entonces, si sombra acústica es un cono negro atrás de una imagen blanca, el artefacto de refuerzo es un fenómeno completamente inverso. Es un cono blanco atrás de una imagen negra. Bien, perfecto, perfecto, ahí quedó clarísimo. Muchas gracias, profe. Bien, ¿alguna otra inquietud? Profe, ¿y cómo sería describir esa imagen? O sea, veo un quiste, no, no me Bien. imagino. Bueno, primero, ¿cómo se rinde el examen de diagnóstico por imágenes? Y si ustedes dicen, eso es un quiste renal. Es verdad, es un quiste renal. El diagnóstico está bien hecho. Pero eso es una cuestión de que aprenden de memoria visual. Porque ustedes ahí, en definitiva, tienen en la computadora una lámina que dice quiste renal y tienen la foto. Me aprendo de memoria el nombre de la foto y listo. Y ya está. No. Nosotros lo que queremos es el razonamiento. Entonces, ustedes acá primero tienen que reconocer el método.
y tienen que saber diferenciar esto, que es una ecografía. Entonces acá no me pueden decir, esto es una placa radiográfica, o es una tomografía, o es una resonancia. Y ese es un error difícil de remar, pifiarle al método. ¿Sí? Después tienen que decir de qué región estamos hablando. Y ecografía, y han visto un par de imágenes en 2 lugares precisos, abdomen y pelvis. Entonces el que diga, esto es una ecografía de codo, y hay que revolearle con un borrador en la cabeza, ¿sí? O el que diga es de cerebro, tiene una ecografía en 2 sitios, ¿sí? Después, si es claro, tratar de aseverar qué órgano estamos viendo, ¿sí? Y bueno, acá el órgano sólido viene por ahí, tiene la forma de poroto, forma de haba, y vemos que tiene una zona periférica sólida que corresponde al parénquima renal, que es hipoecogénica, y una zona central que es más ecogénica, más blanca, que corresponde a la zona del seno renal. ¿Sí? Así que eso nos puede decir, bueno, acá estamos viendo una ecografía de abdomen y el principal órgano que se ve es el riñón. Bien, y después dicen, bueno, este riñón tiene, esto es el polo superior, esto es el polo inferior, y bueno, tiene hacia la región del polo inferior una imagen redondeada u ovalada, o la forma que tenga, o si no es una, 2, 3, o las que sean, anecoica, de paredes finas, imperceptibles, que mide tanto por tanto, a veces van a tener la referencia de las mediciones, a veces no, no importa el tanto por tanto, ¿sí? Y que produce refuerzo acústico posterior, ¿sí? Compatible con, y ahí sí, está bien que digan quiste renal, ¿sí? Primero el método, después la región, después el órgano en cuestión, después anatomía normal y después el hallazgo patológico. Ir derecho al diagnóstico permite hacer repreguntas que quizás los hagan patinar. Y cuando uno patina, ya no hay cómo defender. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo sí estoy medio patinando en la parte nervioso cuando es ACV isquémico y hemorrágico, pero en una resonancia, porque en la tomografía como que mucho no se me complica, Sí, pero para T1 a T2 y el FLAIR, ahí en claro. estudio. No, pero eso lo expliqué en el teórico, que resonancia es difícil por los estadios evolutivos de la digestión de la sangre, de la degradación de la sangre, que resonancia era para el especialista. Nosotros íbamos a querer que ustedes lo reconozcan en tomografía. Si lo reconocen en tomografía, perfecto. En resonancia, y lo que nos sirve es la secuencia T1 para reconocer la sangre, en el caso del ACV hemorrágico. Y en el caso del ACV isquémico, lo que nos sirve es el T2 para reconocer el edema. Pero eso estamos hablando del agudo o subagudo. Cambia si es hiperagudo, si es agudo, si es subagudo precoz, si es subagudo tardío, si es crónico. En la resonancia cambia la visualización porque cambian las propiedades magnéticas de cada derivado de la hemoglobina. Entonces, eso, el de ustedes que hagan neuro o que hagan diagnóstico por imágenes, ese sí, a rajatabla desde el primer día. El que no, queremos que reconozcan sangrado versus isquemia en la urgencia. Y la urgencia es tomografía. A lo mejor, una resonancia se les puede plantear para una colección de sangre adentro del cráneo,
extradural, un epidural, por ejemplo, o un subdural, porque ahí lo que te hace el diagnóstico es la forma, ¿sí? No tanto si es hiper, si es hipo, no. Ahí es la forma. Y quizás si vos tenés muchas diferentes tonalidades de gris o de blanco, que te habla de los fenómenos de sangrados a repetición, sangrados en diferente tiempo de evolución, ¿sí? Pero, pues, como te dije, lo que te hace el diagnóstico es la forma, no cómo lo veas en cada método, ¿sí? Nosotros, como le dije, queremos que reconozcan la urgencia, y la urgencia es de tomografía. Profe, y una consulta más, a la hora de hablar, o sea, yo a mi ojo veo grises oscuros y grises más negros, pero me tengo que Y limitar a decir hiperintenso y hipointenso. tal cual. Si usted dice gris, no nos dice nada. Otra cosa que se evalúa es el empleo del léxico. Usted, si en la misma lesión ve un gris, los dos son grises oscuros, pero uno es casi negro y otro se quedó en el medio, puede decir, bueno, los dos son hipointensos, pero esta zona es más hipointensa que esta de acá, y bueno, eso hay que darlo por válido. Mientras usted respete el léxico, describe como le da la gana, no hay problema eso, porque justamente el sentido de estos métodos es que haya diferentes tonalidades de grises. ¿Y cuántas nos ofrece la resonancia? Como 20, 25. Y las palabras que tenemos son 3. Bueno, entonces podrá decir, es todo hipointenso, pero esto es más hipointenso y esto es menos. Bueno, es válido. Si usted está señalando las cosas correctamente, es válido. Así que sí, el problema ese que usted señala de la subjetividad del ojo, nos lo enfrentamos todos los días. Perfecto, profe, ahora ya lo entendí. Y le hago una consulta que me salió la duda. Cuando hablamos de ecografía, ahí sí yo hablo de un negro azabache, que sería lo anecoico, ¿no es cierto? Anecoico, sí señor. Y ya tirando un gris oscuro, ahí sí le puedo decir hiperecoico. No, hiper significa blanco. Ah, perdón, sí, hipoecoico. Hipoecoico, sí. Un gris oscuro sería hipoecoico, sí. Sí. Ok, y el blanco sí, el hiperecoico. Blanco es hiper. Negro azabache es anecoico. Y después todos los hipo pero no tan hipo, o a veces quizás la ecografía tiene la impunidad de un cuarto vocablo, que es el ecogénico. Es como decir intenso en tomografía. Intenso no me está diciendo nada. Es hiper o hipo. Bueno, ecografía tiene ese vocablo que a veces se aplican a las cosas que son de un gris intermedio, ecogénico a secas. Pero usted puede decir, esto que veo ecogénico acá, o esto que veo más ecogénico que esto que es anecoico, o esto que veo menos ecogénico que esto que es hiperecogénico. Usted está empleando bien el vocabulario, entonces nos está dando una idea que entiende lo que está diciendo. Ok, profe, sí, porque, no sé, le encontraba varios términos y la verdad que no, se me confundía a la Sí, hora de escribir. tal cual, porque son muchas tonalidades intermedias para una misma palabra. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Al gris más blanco o al gris más oscuro? Y al final, sí, en eso termina siendo ambiguo, pero es por la limitación que tenemos, un solo vocablo para muchas tonalidades de gris intermedias. Pero si usted demuestra con el léxico que entiende lo que es hiperdenso, hiperintenso, hiperecogénico, y demuestra que entiende lo que es hipodenso, hipoecogénico o hipointenso, si después en el coloquio dice más menos denso, más menos ecogénico o más menos intenso, tenemos que darlo por válido. Perfecto, profe. O sea, todo le voy a ir preguntando cosas nervioso, pues es lo que estoy repasando. En la parte de traumatismo, es lo que es un epidural, un extradural, o sea, un epidural, un subdural y un... Epidural, extradural, perdón, epidural y extradural son lo mismo. Sí. Subaracnoidea, Sí. subdural, Y subaracnoidea, contusión subdural también. y contusión cerebral. Ah, Hasta ok. ahí, hasta contusión. Perfecto.
Y ahí en ese caso sí, reconocerlo en la tomografía, hablar cómo es, si es como biconvexo o en La forma de forma. La semiluna. forma. Ahí lo que hace el diagnóstico es la forma y el comportamiento con respecto a las suturas y la línea media. Eso es lo que es privativo de cada una de las variedades de colecciones. Después, si la sangre es nueva, es vieja, en cualquiera de las dos colecciones, subdural o epidural, es lo mismo. Así que lo que usted tiene que tener claro ahí es la forma y la distribución. Claro, yo anoté en el teórico que, por ejemplo, en un epidural la sangre es fresca o aguda de pocos días, o sea, se va a ver hiperdensa. Y la Sí, crónica, que es de más tiempo, un hipodenso, igual que el líquido cefalorraquídeo, dijo usted. exacto. Y Y después subagudo, tiene, el subagudo es intermedio. Ah, Isodenso al tejido, igual de gris que el cerebro. bueno. Isodenso al parénquima se describe eso. Isodenso al tejido sólido, al tejido cerebral. Ok. Todos esos, en el cerebro, todos esos hiperdenso, hipodenso o isodenso son con respecto al cerebro. Listo, ya me van cerrando. Muchas gracias, profe. Profe, Sí, yo tengo una duda en las colecciones hemáticas con edema que se forma por una contusión, sí, que es igual a la colección hemática y edema que hace el ACV hemorrágico, ¿no es cierto? sí, señor. Sí, señor. Si yo no tengo el antecedente y me ponen una placa así en el examen final, puedo plantear los dos, ¿verdad? Puedo decir, a no ser que esté muy cerca del hueso. Si usted en el final, en una placa de esas que son indistinguibles, usted hace todo este razonamiento, hay que ponerse de pie, estrecharle la mano y decirle, señor, usted tiene un 10 felicitado, porque es efectivamente así. Significa que usted entendió todo. Perfecto. Muchas gracias, profe. Profe, ¿Alguna otra? Sí. en columna, eh, para repasar más que todo, sería reconocer una espondilolistesis, una espondilolisis cuando se le corta el cuello al perro, y algo más. Usted puede decir que va a haber una escoliosis, alguna de las otras dos que no me acuerdo el nombre, sifosis, o apunto a eso. Y mire, espondilolistesis. Espondilolisis es como lo más preguntado de columna. Después puede haber algún traumatismo de columna, ¿sí? Alguna escoliosis. Una hernia Sé que hay discal. un par de hernias. Hernia Claro. discal, sé que hay un par. Y si hay muy mala suerte, quizás pueda tocar una metástasis de columna. No sé si hay dando vuelta, no sé por los otros docentes si tendrán alguna hemivértebra, por ejemplo, para mostrar, o qué, no sé. Pero bueno, si usted me dice, y yo la verdad que estoy ducho, reconozco espondilolisis, espondilolistesis y traumatismo, y le digo, bueno, y reconoce el 80% de las láminas de columna que le pueden poner. Profe, y en el caso que usted nombró de la hernia discal, o sea, yo tengo el aplastamiento del disco vertebral y, perdón lo que decía, o sea, como que se me chorrea y hay una protusión, digamos, es lo que tengo que encontrar, digamos. No siempre tenés el aplastamiento del disco, no, Ah, es del cuerpo vertebral, digo. El disco podés tenerlo muy aplastado, y como que da ese efecto que chorrea, sí, eso sería una hernia migrada. Pero no siempre la hernia chorrea. A veces sobresale para el costado y queda a la misma altura. Como si fuese el relleno de un alfajor, pero que no alcanzó a escurrir. Digamos, como que se sobresalió un poco. Bueno, en ese caso simplemente una hernia extruida o una hernia a secas. Entonces no busques siempre el efecto chorreado. Sí vas a ver el disco que sobresale. No siempre el disco va a estar chato, aplastado, no siempre. Y no siempre vas a tener el aplastamiento del cuerpo vertebral asociado. No siempre.
O sea que en una RX me puede costar, pero en una resonancia sí, ahí sí lo puedo ver hold. En una RX, patología del disco, no vas a ver nada. Ah, ok. Nada de nada. Salvo que no tengas espacio, que vos ahí podés decir, y bueno, mirá, entre una vértebra y otra, en los otros lugares hay 6 milímetros, y en esta que estoy viendo hay 1, vos podés decir, bueno, todo este disco acá no entra. Entonces vos podés pensar ahí con la RX, el disco está aplastado, pero porque vos ves el hueso, que el hueso no te deja lugar, vos no estás viendo el disco. Patología del disco que vos veas es forzosamente de la resonancia. Listo, profe. Me sirve bastante. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Vamos, chicos, no sean tímidos. Veo más de 10 y son 2 o 3 nomás los que han planteado dudas. No, profe, por mí ya no. Yo tengo una duda, profe, pero es una cuestión de que creo que todavía no me acostumbro el ojo al patrón intersticial. Porque yo me acuerdo que en el parcial había una pregunta que la opción correcta era la que se veía en las siluetas mamarias y que era una radiografía normal. Ajá. Pero para mí esa radiografía tenía un patrón intersticial, pero bueno, parece que no. Claro, es una cuestión que usted dice falta habituar el ojo. ¿Por qué? Porque todas esas radiografías que estamos utilizando hoy son todas radiografías digitales. Y la radiografía digital, esto está estudiado, se sabe en todo el mundo, de que tiende por el procesamiento de la imagen a exacerbar el intersticio, o sea, a presentarnos falsamente patológico un intersticio pulmonar que clínicamente y en otros métodos es normal. Entonces, si le vamos a mostrar un intersticio en radiografía, va a ser grosero. Si a usted, estoy seguro que cuando vio esa placa, la de las prótesis mamarias, estoy seguro que le generó dudas. Sí. Bueno, no. Usted calcúlele que acá nada puede ser dudoso, ¿sí? Ok. Habrá alguna que otra lámina un poco más difícil que nos podrá servir en un caso específico, pero de dudoso no puede tener nada. Así que, no. Con placas comunes, si no es grosero, no se larguen, es un tip que le estoy diciendo cómo rendir, si no es grosero, no se larguen a decir patrón intersticial con la placa común, porque lo más probable es que no lo sea. Perfecto. ¿Mm? Gracias, profe. No, de nada. Profe, no entiendo una cosa. Sí. Entre urolitiasis y la urotasis o hidronefrosis, Sí. en la urotasis, ¿también hay obstrucción por un litio o yo me equivoqué? Urostasis, le falta una S en el medio. Urostasis es la obstrucción. Urostasis es estasis del flujo urinario. La urolitiasis es el causal de la obstrucción. Claro, es un término. Y ahí en ese caso, bueno, yo entiendo que en una RX sí se puede reconocer al litio, o no lo puedo llegar a ver. Al lito, Al litio, la ¿sí? piedra, a la litiasis. No le diga litio porque lo van a sacar a los escobazos, ¿sí? Bueno, no a los escobazos, pero se sobreentiende que es un concepto erróneo si le dice litio. La piedra, la litiasis, usted la puede ver en RX, sí, pero solamente si es de calcio. Si es una piedra que tiene sales de calcio. Si no tiene calcio, no la va a ver. Perfecto. Lo mismo en la tomografía. La va a ver si es que tiene sales de calcio. Si no tiene calcio, no es.
Claro, por ejemplo, yo lo vi cuando estaba repasando aneurisma de aorta abdominal, decía que en la radiografía se veía nada más como la pared si tenía calcio, Claro, cuando fui a la tomografía, lo mismo, digamos, se veían como alrededor blanco. Lo que no entendí cuando se rompe, es que no sé si yo lo copié mal, cuando se rompe el aneurisma, porque es más de 3 centímetros, decía que, bueno, perdón el término, como que se desparramaba la sangre a la región vertebral, ¿sí? retroperitoneal, Ah, paravertebral, a los costados de la columna. Y la palabra es esa, se desparrama, pareciera que chorrea de la aorta para los costados. Sí, y no sé si es algo fijo para buscarlo, pero cuando se produce la hemorragia y se desparrama, decía que como que eh, desaparecía o me corría uno de los riñones, pero puede ser para el lado derecho como al izquierdo o hay un a patrón que sea cualquiera de los dos. A Ah, cualquiera de los dos. Si la sangre es lo suficientemente voluminosa, supongamos que se va toda para el lado, no sé, el lado izquierdo, ¿sí? Se junta acá, lo que va a hacer es empezar a empujar el riñón. Y el riñón me lo va a desplazar y lo va a terminar llevando más adelante o más al costado o más para arriba, ¿sí? Cualquiera de las dos, tres o todas las opciones que se les ocurra. Entonces, un hematoma, cuando es unilateral, sí puede desplazar a un riñón. Sí, señor. Sí. gracias, profe. No, nada. Recuerden, chicos, que a rendir se concurre con DNI, ¿sí? La libreta y el DNI. Profe, pueden Y haber, se les va a exigir, sí. digamos, disculpen, sigue hablando, profe, perdón. Y guardapolo. Libreta, DNI, guardapolo. Nada más. Después, si alguno de ustedes dice, no, yo soy profe de educación física, salgo de rendir y me voy a regatas porque le doy clase personal trainer a dos viejas que son repaquetas, no hay drama, así que ir de jogging y zapatillas. Mientras vaya con guardapolvo, nosotros no tenemos problema. Así que ya saben, guardapolvo, libreta y DNI. Con eso, somos todos amigos. Sí, quería plantear alguna duda. Lo que le quería preguntar es si van a ver RX de cráneo, por ejemplo, no sé, una frontonasoplaca, una... Es así, sí, pero porque si bien no se da un teórico, porque en los prácticos vieron que era una cosa básica. Una sinusitis, una hipertrofia mucosa, una fractura de tabique, una fractura de huesos propios y no mucho más. Okay. Y en esa parte osteoarticular, ¿me puede llegar a tocar una artritis, una artrosis para reconocer en alguna articulación? Podría pasar artrosis, casi seguro. Artritis y hay que tener un poco de mala suerte. Fractura, seguro, segurísimo. Y a alguien le podrá tocar algún tumor óseo, pero ahí a nadie se le va a pedir histología. Se le va a pedir la descripción. ¿Y qué veo? Y veo en tal hueso, decir el nombre del hueso, decir si lo estoy viendo de frente o de perfil, y después en qué parte del hueso. Epífisis superior, metáfisis, diáfisis, epífisis inferior. Y veo una lesión focal, y ahora, más, si es más negra, es osteolítica, entonces le decimos radiolúcida. Si es más blanca, le decimos una lesión radioopaca u osteoblástica. Y después decir, tiene bordes definidos o no definidos, netos o no netos, una o múltiple, tiene o no fractura asociada, descriptivo a secas. A nadie se le va a pedir que diga, decir si esto es benigno, es maligno, es sospechoso. No, 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 no. El tumor, localización en el hueso y si es osteolítico o si es osteoblástico. No se pide mucho más que eso.
Muchas gracias, profe. No, de nada. Profe, y con respecto a Sí, tumores del sistema nervioso central, que justo sí, fue el teórico que no tuvimos por la alerta del sonda, que sí. debiéramos de hacer hincapié. ¿Cómo se estudia un tumor, un sistema nervioso, un cerebro, un encéfalo que sospechamos tumoral? O sea, ¿cuál es el método y cómo se solicita este método? Entonces, ¿cuál es el método el mejor? Y resonancia magnética con contraste endovenoso. El mejor. Y después, ¿la tomografía sirve para algo? Sí, sirve mucho en dos situaciones específicas. ¿Cuáles son? Si el tumor sangra o si el tumor está calcificado. ¿Por qué? Pregunta para todos. ¿Por qué? Porque en esos casos, ¿cómo se ve la sangre o cómo se ve el calcio en tomografía? Hiperdenso. Blanco, hiperdenso, hiperdenso, blanco. En esos casos, la tomografía sirve. Significa que permite una fácil interpretación del tumor, ¿sí? Pero fuera de esa situación específica, el método correcto es la resonancia con contraste. Es verdad que no siempre va a haber resonancia en donde estemos trabajando. A lo mejor terminamos en un pueblo recóndito antes donde empieza el desierto y quizás no haya. A lo mejor el paciente se niegue o cualquier otro factor externo a la ciencia, ¿sí? Bueno, en esos casos, bueno, lo que tenemos es la tomografía, no queda otra. Pero el mejor es resonancia con contraste, ¿sí? Ese es el gran concepto que le vamos a pedir. Y después, ¿y cómo me doy cuenta de que esto que estoy viendo es un tumor? Y bueno, porque el tumor con el contraste endovenoso realza. Con el contraste endovenoso se forma una pelota blanca o un anillo blanco. Y después, ¿cuál es el tumor benigno más frecuente? ¿Sí? Y entre los malignos, ¿cuál es el primario más frecuente? ¿Y qué es más frecuente? ¿Primario o secundario en el cerebro? Y los más frecuentes son los secundarios, son las metástasis, ¿sí? Entonces, si yo me sé cómo se estudia el cerebro tumoral, resonancia con contraste, en qué situaciones la tomografía aporta y cuál es la condición más frecuente en el cerebro tumoral, que son las metástasis, y sé la enorme mayoría de la cosa del sistema nervioso tumoral. Bien. Muchas gracias. No, está bien. Y la metástasis, entonces en la RM voy a ver así muchos focos, digamos, con bordes irregulares, o también lo logro ver redondo al tumor. Cualquiera de las dos, depende si está dentro o si está fuera del cerebro. La cosa es que pueden ser focos únicos o múltiples y con mucho edema. Y realzan. Muy parecido a cuando son tumores primarios. La diferencia es que el tumor primario puede ser único y puede ser muy grande. Las metástasis son manifiestas antes, ya siendo pequeñas incluso, ¿sí? Pero el concepto general es ese. Una lesión focal rodeada de edema. Única o múltiple. Y no hay mucho más. Profe, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Yo entré súper tarde y quizá preguntaron, pero en abdomen, nada, que es tan amplio, ¿habría que hacer hincapié en algo en específico, en algún órgano en específico? No sé, intestino quizá, hígado. Bien. Pancreatitis. Bien. Pancreatitis, si no sé pancreatitis y como que abdomen la mitad de las cosas no las sé, ¿sí? Pancreatitis, ¿qué más? De vesícula, litiasis biliar, ¿sí?
de hígado, esteatosis y metástasis, le diría. ¿Sí? Bien. Pasamos al siguiente teórico, que es tubo digestivo, y ahí le diría cáncer de colon y enfermedad diverticular. ¿Sí? Perfecto. Y pasando al otro teórico, el que es de aparato urinario, litiasis, sobre todo las cálcicas, porque son, digamos, las que se pueden ver en Sí. los métodos sin contraste, se pueden ver en placas y en tomografía. Litiasis de calcio, entre ellas las coraliformes, quiste renal, tumor renal y aneurisma de aorta. Con eso le diría ahí tiene cubierto casi todo abdomen, casi todo. ¿Mm? Gracias, profe. Bueno, eso estamos hablando de los órganos específicos y después neumoperitoneo e ileo. Sí. Bien. Creo que no hay láminas de cuerpos extraños. Pero neumoperitoneo e ileo pueden costar un examen final, más de una vez ha costado un examen final. Sí. Profe, en el caso de neumoperitoneo, usted puso Sí. varios signos en la lámina y yo vi Sí. un power del doctor Evelilo, no sé de qué año, y, o sea, el principal signo que identifico yo es cuando sube el aire subdiafragmático y es como que me forma una semiluna. Y después vi el signo de Krieger, algo así puede ser, que es como que se hace aire intestinal por fuera y por dentro y hace como un doble intestino. ¿Eso también es neumoperitoneo? No, el signo Rigler puede ser. Sí, perdón, Krieger. Sí, no, con nombre propio la verdad no lo tengo. Tendríamos que buscar. A ver, déjeme. No lo tengo con nombre propio. Alguna vez lo he leído, pero no. O bueno, entonces en el caso del neumoperitoneo es tratar de buscar que haga la semiluna con el aire del pulmón y el subdiafragmático, digamos. Sí. El Rigler sí, es la doble pared. Sí, es. Sí, es manifestación del neumoperitoneo, es la doble pared. Yo lo dije como doble pared, pero es lo mismo. Rigler o doble pared es exactamente lo mismo. Profe, y en la parte de divertículo, hay uno que es esofágico, encontré, y el otro que es el más común, que es el de colon sigmoideo. El de esofágico como que no lo logro identificar mucho el esófago y ubicarlo. Es como muy preguntable, o el de colon es mucho más... No, eso no, en esta cátedra de diagnóstico no. Con suerte de divertículo de colon. Sepan que existen, tenemos forma de diagnosticarlo, yo les mostré un ejemplo de cada uno de pulsión, uno de tracción, pero nada. Doctor, le hago una Sí. pregunta. Sí. Con respecto a mama, ¿qué va a pasar con eso? Porque no tenemos power. No se enseñó, mamá no se explicó, así que no. Lo dijo la doctora Tarditi al último grupo que cursó práctico con ella, que lo preguntó angustiada. Che, doctora, mamá, y la doctora preguntó, ¿y se dio la clase o no se dio? No se dio, entonces no se pregunta. Es así. La sentencia es así. Bueno, gracias. Sí les digo, puede existir una pregunta conceptual para definir un 9 o un 10, o un 5 o un 6. Y es básica. ¿Cómo se estudia la mama? ¿Cuáles son los métodos? ¿Y cuál es el método que se emplea en la mujer joven? ¿Y cuál es el método que se emplea en la mujer madura? Los dos métodos son ecografía y mamografía. En la mujer joven, ustedes, ecografía. En la mujer madura, 40 años y para arriba, mamografía. A veces hacen falta los dos en la mujer madura.
A veces hacen falta los dos en la mujer joven, pero son a veces, ¿sí? La regla general dicta, mujer joven, ustedes, ecografía. Mujer madura, sus madres, mamografía. Eso podría ser lo único preguntable de mama, pero como le dije, para definir un 9 o un 10, o un 5 o un 6. En general no se pregunta. Y más si no ha sido dado el tema. Bueno, profe, muchas gracias. Yo por mí, No, de suficiente nada, estar de con nada. él. Si alguien siente que ya está listo y se quiere desconectar, ustedes dirán. Yo me quedo y apago la luz. Profe, sin embargo, durante estos días que quedan, si tenemos alguna duda, le podemos consultar al mail. Sí, no hay ningún problema. Genial. Por si las dudas. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, profe. Que tenga buena tarde. Bueno, si no hay más dudas, chicos, díganme. Y hasta acá llegamos, ya saben. Yo el mail lo reviso 2 o 3 veces por día. Seguramente si ustedes me escriben quizás me demore un par de horas, pero yo respondo, así que bueno, no hay problema si me escriben. Genial, profe. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Chao, profe. Gracias, profe. Adiós, chau, buenas tardes.